algo para quebrar en el mundo, bueno, mucha gente se quiebra en llanto, se quiebra en depresión, quiebra económicamente, quiebra, digamos, por ejemplo, en un accidente fatal o algo así, pero el creyente no. El creyente más bien deja que Cristo conduzca su vida, ¿sí? Vos sos un excelente conductor, lo sé, pero dale el volante de tu vida a Jesús, que Él conduzca tu vida. No le pidas que te quiebre porque Él lo puede hacer, ¿eh? Más bien, decirle que Él conduzca tu vida y que te lleve donde Él quiera. Amén, hermanos. Y tener presente algo. Nuestro destino, como dice el título de este mensaje, es, en este caso, respecto a la vida, es puerta y camino, ¿sí? Es puerta y camino. Tenemos dos, podemos decir, metáforas que usó nuestro maestro para explicarnos el sentido de la vida, que no es para quebrar, sino que es justamente para seguir. En este caso, todo el tiempo estamos accediendo a través de distintas reacciones, distintas decisiones que tomamos a distintos resultados. Alguien dijo que esto, bueno, como en el fútbol también, es como un juego de ajedrez. ¿Por qué como un juego de ajedrez? Bueno, el juego de ajedrez es como que la acción de cada jugada, en líneas generales, es como que cada ser humano realiza podemos decir, una acción buena. Entonces, una buena jugada, podríamos decir, en el juego. ¿Y cómo nos va a ir? Nos va a ir bien. ¿Sí? Y si hacemos una mala acción, por ejemplo, en el juego de ajedrez, corremos mal de una ficha y vamos a tener, bueno, una mala jugada, en este caso, un mal resultado. Dios quiera que hoy el técnico mueva bien las fichas que tiene en la cancha, ¿no? Y la idea de siempre es que en nuestra vida pasa lo mismo. Necesitamos tomar excelentes decisiones en Dios para que el resultado sea bueno y logremos al final tener esa corona, ese premio eterno que nos va a dar nuestro Señor cuando estemos ante su presencia. Ahora, todo esto de destino tiene que ver justamente con, bueno, se habla mucho últimamente de destino. Y para mis amigos que están metidos en esa palabra de predestinación y todo lo demás, no se hagan mucho problema. Porque la destinación o la predestinación es una palabra que se usaba en aquel tiempo con un sentido muy normal y no tan teológico. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si yo voy a un comercio de acá de la calle Belgrano, no voy a decir cuál, y compro uno de esos plasmas enormes para ver el partido de hoy, y usted va a decir que bárbaro, qué lindo televisor. Y va a visitarme para acompañarme a ver el partido, y me dicen, ¿y el televisor dónde está? Y bueno, acá está, lo uso de mesa. ¿Qué diría usted? Ramiro, tengo un psiquiatra muy bueno conocido, que quizás, porque este plasma debe salir una millonada. ¿Cómo lo va a tener de mesa? Este televisor no fue fabricado para mesa. Su destino era que veas televisión. ¿Te das cuenta? Entonces el creyente fue creado para santidad. El creyente fue creado para santidad. El destino del creyente es ser santo. No hay nada más de esto. No es que tu vida está escrita en algún lugar, no tiene que ver con que Dios ha seleccionado personas para que se vayan al infierno, nada que ver. Todo eso es falso. El destino, o sea, ¿para qué fuiste vos y yo creado? Tiene que ver con santidad, tiene que ver con parecerte más a Jesús. Y en este podemos ajedrez de la vida, necesitamos siempre acceder a distintas decisiones. Y a través de las decisiones vamos a dar jugadas buenas o jugadas malas, acciones buenas o acciones malas, y de acuerdo a eso vamos a tener distintos, como dijimos, resultados. Yo le invito a ir a Mateo. Mateo capítulo 7. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran
por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como usted verá, no hay ninguna palabra larga o inusual tampoco. Es muy sencillo todo esto. Y él utiliza metáforas. Podemos decir que él habla de la vida como, como una secuencia de decisiones. En este caso, el Señor nos muestra en distintas versiones este verbo tan importante que es entrar. Entrar, entrad, entren. No hay mucha diferencia entre las traducciones, tengo acá como 15. En el griego tampoco hay mucha diferencia. La única traducción que no pone la palabra entrar es traducción actual, que dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Bueno, la traducción actual siempre, digamos, tratando de hacer una comprensión para la gente, trata de mostrar palabras no tan difíciles de entender. Pero no es tan difícil entender entrar. Vivimos entrando. Por ejemplo, en el teclado de la computadora hay una tecla que es entrar. Nosotros la conocemos como enter en inglés, pero en realidad es entrar. Si vamos a hacer un trámite, tenemos que entrar. Enseguida, digamos más bien, muchos van a salir, ¿no? Y van a entrar en su casa, ¿no? O van a entrar, digamos, vamos entrando en distintas secuencias y etapas de la vida. La Biblia dice entrar. Entonces, empezamos casi al final, podemos ver esa paradoja. Casi al final de un sermón. Es como concluyendo este gran sermón del monte que nos ha enseñado un montón. Entrar. Un mandamiento, queridos hermanos. Como dije recién, Dios no pide que yo le pida que quebrante mi vida, sino que Él pide que yo entre en la vida. Entre. Bien firme. Pero sí tengo que elegir qué camino andar. En este caso, que crezca más Él en mí, que mengue yo. En este caso encontramos que la puerta es estrecha. Es estrecha. Por ejemplo, cuando tu casa está un desastre, por ejemplo, está toda desordenada, ¿cómo caminas? ¿Tranquilo? ¿O estás ahí esquivando, ¿no? La plancha, el zapato, ¿no? El ventilador que está a un costado. ¿Y es fácil entrar así o no? Y no, es complejo. Nosotros necesitamos sí o sí darnos cuenta que una puerta estrecha, lo que involucra el significado de esto, gira alrededor de un mandamiento que nos da el Señor. Para muchos de los que escuchaban esta palabra, esperaban que Jesús elimine algún versículo, esperaban que Jesús haga que todos los que están enfermos se sanen, todos los que no tienen dinero puedan tener dinero, o cosas por el estilo. Lo mismo, digamos, esperaban que él quite a los romanos del gobierno, ponga políticos buenos, es decir, que te haga la vida más fácil. Y Jesús nos desalienta ahora y en ese tiempo también. No va a ser tan fácil. Va a ser más bien difícil. La traducción actual dice que no dice que es difícil, dice es muy difícil el camino. Es muy difícil. La vida del creyente, a diferencia de la vida, podemos decir, del judío, que a su vez ya era difícil, por muchas obras que tenían que hacer y sacrificios y lo demás, en este caso se enfrentaban a la nueva dispensación, podemos decir, o nueva administración de los tiempos, en este caso de Jesús, que Él muestra un nuevo, podemos decir, un nuevo rumbo. Pero este nuevo rumbo, el seguirlo a Él, no iba a ser fácil. Es como que Él está terminando su mensaje y le está diciendo a todos, bueno muchachos, como verán, todo lo que expliqué desde el capítulo 5 hasta ahora, no es fácil. Y yo no prometo que va a ser fácil. Al contrario, va a ser muy difícil. Muy difícil. Entonces, es como que mucha gente dejaba a Jesús a un costado. ¿Cómo es la puerta según el versículo 13?
estrecha, angosta. Nosotros tenemos distintas formas de traducir esto, pero no hay mucha diferencia. Es más, casi todas las traducciones que tengo aquí han encontrado el mismo significado. Estrecho, angosto. Va a ser como muy difícil. Jesús ya había utilizado esto en alguna enseñanza por allí, porque dijo, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿se acuerda? Y ahí era más difícil todavía, porque decía que es como que un camello entre por el ojo de una aguja. Y ustedes por ahí pueden pensar de que esto es imposible, porque no habéis estudiado costumbres de tiempos bíblicos. La aguja no era la aguja de coser que usted compra ahí en los chiquitos que venden en la vieja terminal. La aguja era una puerta estrecha. Incluso hoy se ve. Por ejemplo, se ve esos grandes portones y abajo que se ve una puerta pequeñita en donde el que entra cierra todo, ¿no? ¿Vieron eso o no? Bueno, eso es un claro ejemplo de lo que sería una aguja. Era muy cómico empujar a un camello para que entre por allí, pero se hacía. Muchas veces se hacía. El camello no quería entrar, pero no sé cómo, empujando, entraba. Así que no es que ningún rico va a entrar en el cielo, sino que empujándolo, puede ser que pase. ¿Se dan cuenta? Entonces, la aguja era una puerta pequeña. En este caso, está diciendo algo similar. No sé si seas rico o pobre, o clase media, o nuevo pobre, o no sé cuántas clases ya inventó el gobierno, pero sea como fuere, vas a entrar, pero va a ser difícil, porque la puerta es angosta. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos que tenemos que entrar por una puerta estrecha. El mandamiento es entrar. No dice no entres, entrar. Jesús es claro con eso. Mucha gente lo estaba escuchando. Y por supuesto que es desalentador decir que va a ser difícil. ¿Pero qué es fácil? Siempre estamos sufriendo. Los argentinos nos hemos acostumbrado a sufrir y los israelitas habían sufrido ya durante años. Era como que Jesús le decía un poco más de tribulación, porque va a ser difícil. En este caso, para algo bueno, para la vida vida eterna. Ahora, todo esto que nos muestra este pasaje se contrasta con el mismo versículo porque dice, fíjense, la puerta que nos manda Jesús a entrar es estrecha. Pero ¿cómo es el camino que lleva a la perdición? Es ancho. Es fácil. A ver si hay alguna traducción que diga que es fácil. Sí. Y digamos, encontramos acá que es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero fíjense que el camino que lleva a la perdición es espacioso. Esta palabra espacioso tiene que ver con un camino ancho, tiene que ver con un camino fácil, tiene que ver también con, estoy viendo varias traducciones al mismo tiempo, con un camino amplio. Bueno, y Jesús dice, y muchos son los que entran por ella. No está hablando en este pasaje de alguna teología de salvación. No, señor. Muchas veces he visto que se reparten folletos y dicen, bueno, entrar por el camino ancho, el camino... No, no está hablando de eso. Está hablando de la vida de la persona, de la vida del hombre, de la decisión que toma con respecto a sus acciones, a las reacciones que tiene. Les doy un ejemplo. Pedro, cuando estaba en la última cena, se queda sorprendido, como muchos, cuando reciben una noticia inesperada
Y Jesús le dice, mira, todos van a dejarme solo. Y Pedro dice, aunque me pase lo que pase, ¿qué dijo él? No te dejaré, aunque me cueste y me tenga que dar, ¿qué? Mi vida, ¿no? Así dijo. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le respondió? Antes que el gallo cante, ¿le habrás negado cuántas veces? 3. Cuando Pedro estaba con los soldados y estaban las siervas ahí, las servidoras, las sirvientas, las que sirven, 3 veces él negó a Jesús. Incluso llegó a maldecir, usó malas palabras, digamos. Yo no conozco a tal hombre. En Lucas dice que Jesús lo miró. No sé cómo habrá sido la mirada del maestro, todo ensangrentado, torturado, y Pedro lloró amargamente y se fue. Cuando Jesús se le aparece de nuevo a Pedro, lo encuentra pescando. O sea, es como que tiró la toalla con el ministerio y volvió a su antiguo trabajo, pescador. ¿Y cómo le iba a Pedro como pescador? Bueno, lamentablemente cada vez que aparecía Jesús parece que no tenía un día bueno en la pesca, porque no había pescado nada en toda la noche. ¿Y Jesús qué le dice? Tirad la red, ¿no? Y sacó, ahí dice el número de pescados que sacó, apenas, digamos, la red pudo levantar tantos peces. Y Jesús le dijo, basta de esto. Bueno, le dijo muchas cosas más, pero yo se lo sintetizo. Basta. No te quiero volver a ver aquí pescando. Tu trabajo es ser pastor ¿de quién? De mis ovejas. 3 veces le dijo. Cuando le dijo la tercera vez, Pedro se entristeció. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué sucedió todo esto? Porque Jesús tenía que cumplir un plan eterno. Hagamos como un efecto mariposa y Pedro está frente a las siervas, a los soldados y le dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, sí, yo soy, heme aquí. ¿Qué hubiera pasado? Los soldados, que no andaban con bromas, lo iban a arrestar y lo iban a torturar junto con su maestro y iba a haber, según la opinión de Ramiro, 4 cruces. Pedro no quería esto. Su decisión fue adversa. Fue adversa. Jesús le termina diciendo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando seas viejo, otro te llevará a donde tú no quieras. De esta forma le estaba diciendo cómo él iba a dar su vida. Que él no quiso dar su vida en ese momento. Ese día iba a estar con Jesús en el paraíso, pero él no lo quiso en ese momento. Tuvo miedo. Muchas veces el miedo te hace tomar decisiones adversas. No querés entrar por la puerta estrecha. Es fácil para vos pegar el grito, enojarte. Si tenés falta plata, te vas corriendo y sacás un préstamo. Si tenés que, bueno, la solución fácil, mentís de una sola vez. Bueno, eso lo hace cualquiera. Es espacioso, eso hace toda la gente. ¿Te das cuenta? Pero Jesús dice, no, vos no seas así. En tu vida, entra por la puerta estrecha, por la parte difícil. Gambetea por donde nadie puede entrar, ¿no? Por ahí llega. Porque es ancho el camino que lleva a la gente de esta tierra a la perdición. Pedro murió crucificado. Y en el momento de la crucifixión dice la tradición que él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y el emperador mandó a que lo inviertan y además lo quemen en Roma. Tremendo. Él no quiso morir crucificado en su momento cuando era joven, más cuando fue viejo, lo llevaron a la muerte, no había escapatoria. Seguramente Pedro debe haber recordado las palabras de su maestro. Otro te llevará, otro te ceñirá a donde tú no quieras. Entonces, encontramos aquí que la primera razón es establecida. Muchos van por ese camino ancho. Pasa algo que no le gustó y ya se ofende. Bueno, eso hacen la gente común. Mas tú entra por la puerta estrecha.
yo voy a ser diferente. Cuando pasa algo que va en contra de mis intereses, ya lo reclamo. Eso hace la gente común. Eso hacen todos. Acá diría, muchos entran por esa puerta, pero tú entra por la puerta estrecha. ¿Se dan cuenta que está hablando de la vida? Entonces todo el sermón de la montaña habla de la vida. Y todo el sermón de la montaña nos está diciendo que hagamos lo diferente. La vida del creyente es diferente. Nunca va a ser igual. Nunca es lo que todo el mundo hace. Porque el mundo está comandado por el pecado. Y tu vida está comandada por Cristo. El destino del creyente es ser santo. Tanto en el tiempo de la ley como en el tiempo de la iglesia. Entonces, estamos redondeando una situación de obediencia. Podríamos decir que el sermón del monte es la puerta estrecha. Cumplilo. Vamos a ver si va a ser tan ancho, tan fácil. Hasta ahora las cosas que recordás del sermón de todos estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, trata de practicarlo en tu vida y vas a ver si es estrecho o ancho, o es fácil o es difícil. Es difícil. No te voy a mentir, es difícil. Pero Cristo nos manda ese camino. Lo fácil para mí es enojarme rápido, gritar, buscar que mi voluntad sea impuesta a través de mi carácter y lograr lo que yo quiero, sea como fuere. Pero quizás, si prestamos atención a este pasaje, nuestra vida cambie y empecemos a dejar, como hacía Pedro, maldecir, negar a Cristo, lo fácil, salir del paso y empezar este camino, un camino estrecho. Este camino no está hablando de un camino de salvación. Dios no te está hablando de salvación aquí. Él te está hablando justamente de decisiones de vida. La salvación es un regalo de Dios. Solamente a través de Jesús se puede conseguir. Ninguna obra que vos hagas, ni hagas lo que hagas, vas a lograr algo para tu salvación. Lo que sí vas a lograr para tu vida espiritual. En este caso, se trata de una decisión personal. Y como decía, una conclusión rápida, sería como más fácil ser judío que ser cristiano. Los judíos tenían millones de sacrificios, leyes y demás. Y ya estaba todo. Aparte, si vos eras judío, tu papá era judío, ya está. El cristiano no. El cristiano tiene que entrar por la puerta estrecha, día tras día, decisión tras decisión. Hoy puedes empezar a hacerlo. ¿Qué quiere hacer tu carne? ¿Estallar? ¿De júbilo? ¿De bronca? Bueno, cuidado. Eso hace todo el mundo. Más bien vos entra por la puerta estrecha. Porque dice que el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, espacioso. Es hacer todo lo contrario de lo que pide nuestro Señor. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La vida. Otra vez la vida, sí. La vida justamente se encuentra en todas las traducciones, incluso en la traducción lenguaje actual. Lleva a la vida, todo lleva a la vida. A la verdadera vida, dice la palabra de Dios para todos. Acceso a la vida, NTV. Es decir, que los traductores coinciden en que podemos decir que no solamente la puerta estrecha, sino la senda o el camino angosto es el que nos lleva a la vida. Muchas personas quieren tener un mundo mejor, quieren tener una vida mejor y todo esto, pero no están dispuestos a pagar el precio. Viven sembrando cosas malas, entonces cosechan cosas malas. ¿Te das cuenta? La vida, y fíjense cuál es la segunda razón que nos da el Señor. Dice, pocos son los que la hallan. Pocos. O sea que de esta reunión que tenemos ahora, quizás un número limitado de personas van a encontrar esa relación con Jesús. Porque la mayoría quizás hoy va a optar por entrar por la puerta ancha.
por el camino ancho. Porque eso hace todo el mundo. Es lo natural, es lo normal. Si alguien hace algo malo contra mí, bueno, reacciono naturalmente. Si sucede una situación inesperada, bueno, recurro a lo que tengo más cerca en vez de consultar a Dios. ¿Se dan cuenta? No busco en la palabra, no tomo tiempo, no tengo tiempo. Entonces me dejo llevar por el volante que tengo a la mano. Yo sigo conduciendo mi vida y después digo, ¿por qué me irá mal? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque no le estás dejando lugar a que Jesús conduzca tu vida. La vida no tiene que ser quebrada, más bien tiene que ser conducida por Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso tenés que pedirle a Dios. Que crezca Él en vos. Que crezca Él en vos. Cuando Jesús le hablaba esto a los primeros oyentes, la gente se le quedaba mirando en silencio. Nadie le preguntaba nada. Estaban muy perplejos, era mucha sabiduría. Pocos son los que se salvan. Pocos son los que entran en esta vida de Dios. Sí, son pocos. Pero otra vez, esta salvación no tiene que ver con la salvación por el sacrificio de Jesús. Esta salvación tiene que ver con la santificación, con un aspecto de obediencia a la palabra de Dios que nos va a llevar sin lugar a dudas a que tengamos una razón por la cual hacemos las cosas, ser santos, como Dios es santo. ¿Se dan cuenta de que el Señor está viendo que elige la gente? Porque si no, no tendría la autoridad para decir lo que dice. Fíjense, porque muchos, dice, porque pocos son los que la hallan, y anteriormente dice, y muchos son los que entran por... ¿Cómo sabía Dios eso? Bueno, Dios sabe todo. Él sabe qué decisión vas a tomar vos. Te conoce antes de que crearte, ya sabía qué ibas a hacer hoy. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. El Señor ve qué es lo que elige la gente. Entonces, ¿qué quiere decir un camino angosto? O muy angosto, como dice una traducción acá. Un senderito. En aquel tiempo, y hoy también en el interior, cuando uno va caminando por los valles, mejor dicho, por los cerros, en los cerros hay senderitos que si uno da un paso en falso, ¿qué sucede? Se cae al precipicio. Es angosto el camino. Es difícil. No es ancho. Un descuido, una pisada en falso y te vas. Por eso todos caminaban de día y de noche usaban para descansar. La lámpara no era la linterna que nosotros tenemos que alumbra metros, no. La lámpara que tenían ellos, lámpara es a mis pies tu camino. Cuando caminaban de noche tenían una lámpara que alumbraba el próximo paso, era como una velita, no alumbraba mucho. O sea, la palabra te da indicaciones sobre el próximo paso que tenés que dar. Es angosto el camino, cuidado, un paso en falso y caes. Por eso es que él dice, fíjense, angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Querés vivir? Bueno, anda por el camino angosto. Tené cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son pocos. Son pocos los que hallan la vida. Hay cristianos que por no hacer la voluntad de Dios terminan frustrados. Se dan con los gustos, sí, pero están aniquilados por sus propios consejos. Proverbios dice, serán hastiados de sus propios consejos. Llegará como un remolino, como un torbellino. Lo que no queréis, eso llegará. Proverbios capítulo 1. Por eso es que necesitamos darnos cuenta de que entrar por la vida involucra un camino angosto, un camino de alumbrar el próximo paso que vamos a dar. Alumbrar, dejar que Dios a través de su palabra te guíe y no sean tus impulsos carnales, terrenales, diabólicos, humanos, que te llevan constantemente al mal pensamiento, a la murmuración, al enojo, al adulterio, a la infidelidad y todos los pecados. Porque no tenés esa decisión principal de entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Para terminar,
Jesús te hace una invitación a entrar, a transitar un camino, como diría la traducción actual, no difícil, muy difícil. Muy difícil. Muy pocos encuentran esa vida espiritual. Algunos creen que solamente se trata de comerse libros. Eso no es vida espiritual, eso es conocimiento y eso lo puede hacer cualquiera. En el mundo lo hacen constantemente. Hay científicos de todas las ramas, de todas las áreas. No se trata de comerse libros. Metafóricamente, ¿no? Te vas a comer un libro, digamos, ¿no? Tiene que ver con estudiar mucho. No, no se trata de eso. No se trata de hacer muchas actividades. Algunos creen que actividad. No se trata de eso. Puedes tener 20 discipulados semanales. 4 horas de evangelismo semanal, no sé. ¿Qué más querés? 8 horas diarias de estudio bíblico. Pero eso no es vida espiritual. Vida espiritual cuando alguien viene y te provoca y reaccionás por la puerta estrecha. ¿Te das cuenta? Cuando te dicen, verdaderamente tú estabas con Jesús, vos decís, sí, yo soy. Y vas a la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Eso es vida espiritual. Lo segundo, es muy fácil entrar y caminar por donde muchos van. Es fácil. El mundo es una corriente fuerte, todos lo hacen, y yo también. Si todos cantan malas palabras, yo también, ¿no? La vez pasada estaba viendo una entrevista, con esto concluyo, del autor de esta canción famosa de la hinchada argentina en Qatar. Y le preguntaban por qué había escrito eso de que desde el cielo, bueno, el locutor del canal era un locutor de esos muy buenos. Y él dice, ¿por qué escribiste bueno, que Maradona, que la Tota están en el cielo? Dice, ¿no? Y el autor de la canción decía, bueno, dice, como que es otro trastabillar un poco, y el otro dice, pero vos tenés una formación religiosa, ¿no? Sí, sí, yo soy profesor de ciencias sagradas, sos teólogo. Sí, teólogo. Teólogo, y está diciendo semejante cosa. Bueno, ¿y por qué escribiste esto? Bueno, él dice, yo escribí esto porque yo considero que personas que hicieron tanto bien no podrían estar en otro lugar. Lo dijo así, está grabado. Personas que hicieron tanto bien no podrían estar en otro lugar. Salvación por obras. La gente piensa esto, mis queridos. La gente piensa que si uno hace muchas cosas buenas, se va a ir al cielo. No creas que por tener una vida correcta, entrar por la puerta estrecha y hacer todos los caminos angostos que quieras, vas a ir al cielo. No, señor. El cielo solamente está accesible a través de una persona, Jesucristo. Ninguna religión ni obra que yo pueda hacer puede limpiar mis pecados. Puedo ser muy bueno, estrecho, angosto, lo que vos quieras. Y soy estrecho, bueno, pero no vas a entrar al cielo de esta forma. Si quieres entrar al cielo, tenés que relacionarte con el autor de la vida, con Jesucristo. Confesarle tus pecados. Decirle que querés cambiar, que querés arrepentirte. Si sos un drogadicto, vas a tener que dejar las drogas también, vas a tener que, si sos una persona alcohólica, vas a tener que arrepentirte de andar en esa vida. Si sos una persona que sos un mentiroso, vas a tener que arrepentirte de esa mentira y dejarla, y así. Todos los pecados va a ser un proceso muy difícil, no difícil, muy difícil, pero vas a conocer el camino que Dios quiere para vos. ¿Te das cuenta? Ser cristiano no va a ser fácil, pero al final de esta carrera, de este camino, te va a esperar Jesús. No te salvás por las obras que haces, pero las obras que haces manifiestan en quién crees y a quién servís. Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias
por brindarnos la posibilidad de tu palabra, de entenderla, de entrar a ella y dejar que ella gobierne nuestras vidas. No nos dejes, Señor, caer en la tentación de hacer lo que todos hacen, lo que cualquiera haría. Queremos tener las reacciones apropiadas, las decisiones que no están equivocadas. Queremos dejar que tu palabra gobierne nuestras actitudes. Hacer lo contrario que haría una persona común. Escuchar tu voz. Dejarnos conducir por vos. Que vos conduzcas nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.